El horizonte de Dios es seguirte. Caminando con Cristo. El horizonte de Dios, un análisis de la fe, la existencia y la trascendencia. La frase, el horizonte de Dios es seguirte, se presenta como una afirmación teológica poética, rica en matices y abierta a múltiples interpretaciones. Su aparente simplicidad esconde una complejidad que invita a un análisis profundo desde perspectivas teológicas, filosóficas y existenciales, explorando la naturaleza de la fe, la relación entre el hombre y la divinidad, y el significado último de la existencia humana. No se trata de una simple declaración dogmática, sino de una invitación a la reflexión sobre el camino espiritual individual y su impacto en el mundo. Desde una perspectiva teológica, la frase sugiere una concepción de Dios dinámica e inmanente, en contraposición a una visión estática y trascendente. Dios no es un observador pasivo del devenir del mundo, sino un actor activo que se involucra en la vida de la humanidad, guiándola y acompañándola en su camino. El seguirte implica una relación personal, un diálogo continuo entre la divinidad y el individuo, donde la fe no se entiende como una obediencia ciega, sino como una adhesión libre y consciente a una voluntad divina que se revela a través de múltiples vías: la oración, la meditación, la experiencia mística, la interpretación de las Sagradas Escrituras y la vivencia de la comunidad religiosa. Diversas tradiciones religiosas ofrecen interpretaciones particulares de cómo se manifiesta esta voluntad divina, pero el núcleo central, un Dios que guía y acompaña, permanece constante. La frase, por tanto, trasciende las divisiones doctrinales, abarcando una experiencia fundamental de la fe compartida a través de diferentes contextos religiosos. La filosofía existencialista, con su énfasis en la libertad, la responsabilidad y la búsqueda de sentido, aporta una valiosa perspectiva a la comprensión de la frase. El ser humano, confrontado con la angustia de la existencia finita y la incertidumbre del futuro, busca un significado trascendente a su vida. La fe, en este contexto, no es una evasión de la realidad, sino una respuesta a la necesidad fundamental de trascendencia, un ancla en el mar de la incertidumbre. El horizonte de Dios es seguirte, implica que el sentido de la vida se encuentra en la entrega a un proyecto mayor que uno mismo, en la búsqueda de un propósito que trasciende la finitud humana. Este proyecto, guiado por la fe, proporciona una dirección y un horizonte de esperanza, convirtiendo la vida en una búsqueda significativa. La búsqueda de la verdad y la justicia, el compromiso con el bien común y la búsqueda de la plenitud humana se convierten en manifestaciones concretas de este seguimiento. Sin embargo, la frase también plantea desafíos éticos y hermenéuticos cruciales. ¿Cómo se identifica la voluntad divina? ¿Cómo se distingue entre la propia voluntad y la voluntad de Dios? La historia está plagada de ejemplos de acciones realizadas, en nombre de Dios, que han resultado en violencia, opresión e injusticia. La reflexión ética es, por tanto, indispensable para evitar una interpretación instrumental de la fe que justifique acciones moralmente reprobables. Se requiere un discernimiento cuidadoso, una constante autocrítica y un diálogo abierto y respetuoso con otras perspectivas, tanto religiosas como seculares, para evitar la proyección de deseos personales o intereses de poder sobre la voluntad divina. La humildad intelectual y espiritual es fundamental en este proceso de discernimiento. Finalmente, la frase, el horizonte de Dios es seguirte, trasciende el ámbito teológico y filosófico para alcanzar la dimensión personal y existencial. Es una invitación a la introspección, a la búsqueda de la propia vocación y a la construcción de una vida significativa y auténtica. El seguimiento de Dios no es una tarea pasiva, sino un proceso dinámico, un camino de crecimiento personal, superación de límites y apertura al amor y la compasión. Es un camino recorrido con dudas, temores y alegrías, que exige valentía, perseverancia y una continua reflexión sobre el propio actuar. El horizonte de Dios, siendo dinámico y personal, se revela en el propio recorrido, en la transformación personal y en el impacto positivo que se tiene en el mundo. El seguimiento no es un destino, sino un viaje constante de descubrimiento, crecimiento y entrega a un propósito superior, un viaje que define la propia identidad y el sentido de la vida. Es en este viaje, en este proceso de búsqueda y encuentro, donde se revela la verdadera profundidad y significado de la frase, el horizonte de Dios es seguirte.